Muy bien, bueno, en el tema de noticias, vamos a hablar de circuitos federales. Yo creo que muchos de nosotros no sabemos qué es eso, pero como Estados Unidos se divide en 50 estados diferentes y aparte tenemos territorios como por ejemplo Puerto Rico, Guam, otros, ¿no? También hay una división política en cuanto a las cortes federales. Se divide Estados Unidos en 12 circuitos federales. El noveno circuito federal es famoso de los primeros años de Donald Trump. ¿Por qué? Porque en los primeros años de Donald Trump siempre era el lugar donde se abrían demandas en contra de la administración de Donald Trump de las cosas que querían hacer con inmigración. Pero ahora tomaron una decisión importante hace poco que tiene que ver con las ciudades santuarias y estados santuarios, ¿no? Diciendo que de todas maneras, si Los Ángeles, por ejemplo, o los aeropuertos internacionales en el estado en los diferentes estados, en California y otros lugares, no importa porque igual el gobierno federal tiene la habilidad de ejercer su derecho de o aplicar las leyes de Estados Unidos en esas áreas. Eh, en otras palabras, oficiales locales no pueden impedir a los oficiales de inmigración a que lleven a cabo los arrestos y deportaciones en esos lugares, ¿no? Y eso entonces fue una decisión hace poco de un caso ante el noveno circuito federal, los jueces federales en esa área. Entonces, eso simplemente es importante para nosotros en cuanto al tema de las ciudades santuarias para que podamos recordar. No significa en una ciudad santuaria que las personas no van a tener o van a tener una protección extra. No, simplemente los oficiales locales no van a colaborar con los agentes de inmigración, pero eso no significa que las personas que están en esas ciudades están en una situación donde no tienen que temer la deportación. Y hablando un poco sobre eso, a ver si podemos hablar de otra ciudad que antes había sido una ciudad santuaria, pero ahora el alcalde ha dicho otra cosa. Vamos a ver si podemos poner esto aquí en la pantalla. Este es el alcalde de Nueva York, ¿no? La ciudad de Nueva York. Y salió en las noticias el día de ayer hablando sobre precisamente esa situación de los agentes federales y lo que pueden hacer a nivel local en su ciudad. Vamos a escuchar lo que dice. And hear his thoughts on how we're going to address those who are harmed. Él dice que habló con Tom Homan o quiere hablar con Tom Homan, que es el zar de la frontera, el jefe de inmigración de Donald Trump, y simplemente escuchar sus pensamientos de cómo van a manejar la situación migratoria. And our citizens. You're open to that, Open to, to hearing what their plan is to deport some of these folks, and you think the city, in some circumstances, should cooperate with ICE. you know what's interesting? And I was talking to the team the other day. I want you to all go back and Google Hillary Clinton and Barack Obama. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿usted está de acuerdo de trabajar con los agentes de inmigración y deportar a los inmigrantes? Y él dice, bueno, ¿sabes qué es interesante? Busquen en el Google Barack Obama, Hillary Clinton y escuchen lo que ellos dicen sobre este tema. Google what they said about those who commit crimes in our city and what they said in our country. They said those who commit crimes need to get out right away. That was their position. So this is not a new position, because in the state in the era of cancel culture, no one is afraid to be honest about the truth. Well, cancel me, because I'm going to protect the people of this city. And if you come into this country, in this city. Y él dice, bueno, entonces en esta época de cancelar, porque ustedes saben que muchas veces si no decimos en el público lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿no? En esta sociedad entre demócratas, republicanos, y se dice algo que no va de acuerdo con la forma de pensar de muchas cosas, entonces en los últimos años ha habido un movimiento de cancelar a las personas que no piensan como nosotros pensamos o tienen una opinión diferente. Entonces él dice, bueno, si ustedes piensan que proteger la gente en mi ciudad es malo, entonces cancélenme.
Eso es lo que él dice, ¿no? Esa forma de pensar. ¿Y por qué es relevante para nosotros? Hay muchos inmigrantes, quizás muchos de ustedes que están viendo en el momento, que viven en ese estado, en esa ciudad de Nueva York, ¿no? Nosotros tenemos clientes allá. Una que siempre recuerdo que muy importante fue un miembro de la oposición en Venezuela en marchas. Tuvo realmente un papel importante y hace un poco más de un año fue entrevistada por el noticiero en inglés en Nueva York y me entrevistaron a mí también y ella sigue ahí la lucha, pero esperando su fecha de corte, ¿no? Entonces tenemos muchos clientes en esa ciudad, en esa área y el alcalde, que ha sido un alcalde que ha proveído dinero, fondos, lugares para los inmigrantes, está diciendo ahora que va a cooperar con inmigración sobre las deportaciones, ¿no? Entonces, importante también esta noticia para nuestra comunidad. Seguimos ahora sí, a ver, con estas otras noticias que quiero compartir con ustedes. Los que están pidiendo la residencia, esto es importante también para nuestra comunidad. Los que están pidiendo la residencia, ahora hay una nueva instrucción de inmigración que se tiene que mandar un formulario I-693 en conjunto con todas las aplicaciones para la residencia. ¿Qué es esta aplicación? Ustedes saben que yo no solamente voy a tocar el tema de la noticia, pero me voy a meter un poco más al fondo para que podamos entender. Esta aplicación es la aplicación que llena un doctor, es el examen médico que se envía con las aplicaciones. Y en todos los años que yo llevo trabajando, nosotros ahora sí estamos volviendo a cómo era cuando yo empecé como abogado. Teníamos que mandar esta aplicación siempre. Era una locura no haber mandado esta aplicación con el paquete en un principio hace muchos años. Pero conforme ha ido pasando tiempo, han sucedido algunos cambios con esta aplicación. Originalmente, solo tenía vigencia durante un año, o sea, 12 meses, esta aplicación. Cuando el doctor llenaba la aplicación hablando de un examen físico y las enfermedades y básicamente dando luz verde a que pudieran aprobar esta aplicación, bueno, teníamos desde ese momento 12 meses. Pero en ese tiempo, cuando yo empecé a trabajar como abogado, 12 meses era más que suficiente porque nunca duraba un caso más de 12 meses esperando. Pero muchas personas empezaron a mandar aplicaciones. Inmigración no contrató nuevos agentes, entonces las filas de espera para las aprobaciones crecieron y crecieron y crecieron. Y llegamos a punto de que cada vez que los agentes de inmigración de UCIS hacían la entrevista para la residencia, ya tenían una aplicación vencida de el análisis del doctor, el I-693. No alcanzaban terminar el proceso de entrevista antes de que se venciera ese documento. Entonces hicieron otro cambio. Hicieron el cambio de que fuese opcional enviar esta aplicación en conjunto con las demás aplicaciones y más bien lo que podían hacer las personas era mandar sus aplicaciones y esperar para poder llevar a cabo esa consulta con un doctor. Entonces, eso fue el segundo cambio. Empezamos así, mandábamos las aplicaciones de la residencia, todas las aplicaciones y esperábamos al momento de que, bueno, más o menos podemos calcular que en un par de meses vamos a tener la entrevista, entonces vamos a pedir a nuestro cliente que vaya con el doctor ahora sí y que mandemos esta aplicación. Eso lo estábamos haciendo durante un tiempo, pero se seguían alargando esas filas de espera para las entrevistas. Entonces hicieron otro cambio. Y el otro cambio era de que ahora iban a dar una vigencia de 2 años a esta aplicación. Y 693, en vez de ser una aplicación vigente durante un año, iba a tener 2 años desde el momento de hacer la entrevista con el doctor hasta tener tu entrevista con el oficial de inmigración. Eso fue otro cambio. Entonces empezamos a operar así durante mucho tiempo. Pero, ¿qué voy a decir? Voy a decir que las filas de los inmigrantes esperando entrevistas seguían y seguían y seguían creciendo y creciendo y creciendo. Y llegamos al punto de que 2 años no era suficiente en muchos casos. Entonces, hace poco hubo otro cambio. Inmigración y USCIS anunciaron de que ahora no se iba a vencer esa aplicación. Más bien, iba a ser vigente durante, bueno, siempre. Desde el momento de hablar con el doctor hasta el momento de hablar con el oficial y arreglaron el asunto de esa manera, ¿no? Dijeron, pues ahora ya no se va a vencer esta aplicación. No tiene que ser ni 12 meses ni 24 meses. Simplemente, con tal de hacer tu entrevista con un doctor, lo vamos a aceptar, ya, ¿no? Y luego, tienen que hacer este cambio porque como ya no se vence esta aplicación, vuelven a como era antes
y dicen, se tiene que mandar a esta aplicación I-693 en conjunto con las demás aplicaciones que vamos a mandar para pedir la residencia. Y esto es un ejemplo de cómo funciona inmigración USCIS tras los años. Hay muchos que están ejerciendo como abogados que no tienen tantos años como yo trabajando en esta área y quizás es algo nuevo, una alarma para ellos. Y yo ni siquiera lo vi como una noticia muy grande. Mi equipo me dijo, oye, no, pues no quieres compartir esto como noticia. Y yo, bueno, pero para mí estoy volviendo a lo que era antes, pero bueno, entonces compartiendo con ustedes esta noticia importante. Si van a mandar sus aplicaciones pidiendo la residencia, ahora sí vamos a mandar la aplicación I-693 en conjunto con las demás aplicaciones. Retroceder el tiempo a como era antes hace muchos años, ¿no? Interesante esta noticia para nuestra comunidad. Otro detalle con esto antes de cambiar, porque ¿qué va a pasar? Esto fue un anuncio interesante. Dijeron que a partir de tal fecha, bueno, lo que les voy diciendo, ¿no? A partir del 4 de abril de 2024, la aplicación de 693 no se vence, lo que dice en la pantalla, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? Quizás hay alguno de ustedes, y yo sé que ha pasado en nuestra oficina, nosotros cada semana estamos mandando aplicaciones para las residencias. Entonces toca ver qué va a pasar, porque puede ser que Inmigración ahora rechace las aplicaciones que se mandaron en los últimos días antes de este anuncio. Y no significa que, bueno, pues ahora perdiste tu caso. Simplemente vuelvas a mandar tu aplicación con la aplicación I-693. ¿Sí me explico? Entonces, si por alguna razón Inmigración UCIS rechaza tu aplicación, lo vuelvas a mandar simplemente, ¿no? Eso es algo que puede pasar cuando hay cambios así tan fuertes de repente. Otra noticia, esto no es tanto noticia, sino como un reporte, un estudio de esta organización de noticias que se llama Vox. Y están hablando de TPS. Entonces, quería recordarles a ustedes que Donald Trump, la primera vez que fue presidente, trató de quitar TPS. Aquí habla un poco sobre TPS, de qué se trata, cuántas personas se benefician de TPS. Aquí habla de 860,000 personas, ¿sí? Y diferentes países donde el TPS se va a vencer muy pronto. Por ejemplo, el de El Salvador en marzo. Tenemos el TPS de 2023 de Venezuela que también se va a vencer pronto en los siguientes meses, ¿no? Habla de el impacto, qué podría pasar si paran o no renuevan el TPS. Y eso sería todas esas personas que están aquí de Venezuela, Honduras, El Salvador, Ucrania, otros países que no tendrían un estatus de repente aquí en Estados Unidos. Pero si tú estás en un grupo donde sientes miedo de que vas a perder el TPS, es importante recordar que el perder el TPS no es lo mismo que tener una orden de deportación, ¿sí? Es importante aclarar ese punto porque hay mucha gente que va a tener miedo y van a pensar que ahora están expuestos a deportación. No estarían expuestos a deportación de repente con una orden de deportación. El no poder renovar un programa ante USCIS no significa que un juez de inmigración haya determinado que tú tienes que salir del país bajo una orden de deportación. Son dos cosas muy distintas y diferentes, ¿sí? Entonces no tenemos que entrar en pánico o tener miedo. ¿Qué podría pasar en el peor de los casos? En el peor de los casos, abogado Jonathan, ¿qué pasa si no puedo renovar mi TPS? ¿Qué hago? Bueno, en un principio no pasaría gran cosa, simplemente no podrías renovar. Tendrías todavía tu seguro social, pero no tendrías un permiso de trabajo vigente. Entonces lo difícil desde el inicio es la situación de trabajo, ¿no? Y eso tendremos que enfrentarlo viendo qué otra opción. Luego, uno no está automáticamente en un proceso de deportación hasta el momento que un oficial de inmigración, agente de ICE podría ser, le entrega un documento que se llama Notice to Appear. Entonces, si es que llegase a pasar, miles de personas, cientos de miles de personas estarían en un limbo, pero no estarían en un proceso de deportación automáticamente. De ese grupo de personas pueden abrir proceso de deportación, pero sería con un documento y uno puede defender su caso quizás con un asilo o alguna otra defensa. Muchas de esas personas ya tienen un proceso de asilo abierto. Muchos que tienen TPS tienen el asilo abierto, entonces podrían igual seguir adelante con su proceso de asilo, ¿no? Ya sea asilo defensivo en corte o asilo afirmativo. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ustedes, esto, ¿no? Tenemos que tener los ojos abiertos
entender que sí puede pasar algo también, hablando del noveno circuito federal a finales de los primeros 4 años de Donald Trump, tomaron una decisión interesante que quizás podía permitir que una administración pudiese no renovar el TPS, porque T en el TPS representa temporal. Y si un presidente, un gobierno jamás puede quitar el TPS, entonces más bien debería de ser PS, ¿no? Protected status, no temporary protected status, ¿no? Entonces, interesante, pero tenemos que ver más adelante qué irá a pasar con eso. Lo que quiero decir aquí es que no queremos en nuestras comunidades sembrar miedo, no queremos ser amarillistas, asustar a la gente, no. Lo que queremos hacer es compartir información para que podamos estar tranquilos y descansar y poder dormir en la noche, ¿no? Y no estar tan preocupados por nuestro futuro. ¿Sí me explico? Y lo que digo es que si por alguna razón Donald Trump decide no extender el TPS, entonces tendríamos que ver otras opciones, pero no es una orden de deportación automático. Eso no significa que la persona ahora tiene que salir del país bajo una orden de deportación. Tendríamos que ver otras opciones para esas personas, ¿no? Entonces, para que no nos vayamos a asustar en caso tal, ¿sí? Entonces, bueno, gracias por igual nuevamente la sintonía, siempre estar aquí con nosotros. Me encanta poder compartir con ustedes aquí en las redes sociales y como digo, mucho ojo, mucho cuidado de las estafas, las personas que pueden tratar de hacerse pasar en las redes sociales por mí, por nosotros, cuando no tienen nada que ver con nuestro equipo.